Y si el problema nunca fue la deuda, sino el criterio, hoy no hablaré de cuánto debemos, no hablaré de descuentos, no voy a hablar de tasas de interés, ni siquiera voy a hablar de mensualidades. Hoy quiero hacer solamente una pregunta. ¿Quién decidió cuánto podemos pagar y con base en qué estudio llegó a esa conclusión? Porque esta pregunta cambia completamente la discusión. Durante muchos años nos dijeron, así funciona el sistema, así está programado, tú lo firmaste, así lo establece la norma. Pero hace algunos días escuché una reflexión de nuestra presidenta que me hizo pensar profundamente. Dijo en esencia que cuando una norma termina afectando un derecho humano, no basta con aplicarla de manera automática, hay que utilizar el sentido común y, si es necesario, no aplicar la norma. Y detengámonos un momento. No está diciendo que la ley no deba cumplirse, está diciendo algo mucho más profundo, que ninguna norma tiene sentido cuando el resultado termina destruyendo el derecho que nació para proteger. Y esa idea nos obliga a reflexionar sobre el verdadero problema, porque quizá el problema nunca fue únicamente la deuda, quizá el problema siempre fue el criterio con el que se tomaron las decisiones. Y quiero hacer una pregunta al Infonavit, no para confrontar, sino para reflexionar juntos. ¿Con qué estudio individual concluyó el instituto que la mensualidad asignada a cada acreditado corresponde realmente a su capacidad de pago de hoy? Porque no estamos hablando de trabajadores que apenas recibieron un crédito. Estamos hablando de personas que durante 15, 20 o hasta 30 años pagaron. Personas que vivieron créditos en veces salarios mínimos. Personas que soportaron actualizaciones constantes. Personas que enfrentaron capitalizaciones. Personas que vieron crecer su deuda durante años. Personas que agotaron parte importante de su patrimonio. Y lo más importante, personas que ya fueron afectadas financieramente por un modelo que el propio instituto reconoció que necesitaba cambiar al implementar diversos programas de apoyo. Y aquí aparece una pregunta que considero fundamental. El Infonavit afirma, ya les dimos beneficios, y mi respuesta es muy clara, sí, lo reconocemos, reconocemos que muchos créditos fueron convertidos a pesos, reconocemos que bajaron las tasas, reconocemos que existen descuentos, reconocemos que se congelaron saldos, reconocemos que hoy miles de familias están mejor que hace algunos años, pero reconocer un avance no significa afirmar que el problema quedó resuelto. Porque hoy ya no estamos preguntando si hubo beneficios, estamos preguntando otra cosa. ¿Estos beneficios son suficientes para que esta familia pueda terminar de pagar su vivienda? Son dos preguntas completamente diferentes. Aquí aparece el verdadero problema. El Infonavit conoce perfectamente cuánto debemos, cuánto hemos pagado, cuál fue el monto del crédito, cuáles fueron las reestructuras. Pero quiero hacer algunas preguntas. ¿Conoce cuánto gastamos cada mes en medicamentos? ¿Conoce si mantenemos hijos estudiando? ¿Conoce si cuidamos a nuestros padres? ¿Conoce si vivimos con una discapacidad? ¿Conoce si perdimos nuestro empleo? ¿Conoce nuestros gastos indispensables para vivir dignamente? ¿Conoce cuál es el ingreso realmente disponible después de cubrir nuestras necesidades básicas? Porque si la respuesta es no, entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Cómo puede afirmar que la mensualidad asignada corresponde realmente a nuestra capacidad económica? Porque sin conocer esa información, no existe un análisis individual, existe únicamente un criterio general aplicado a personas cuyas realidades son completamente distintas. Y aquí quiero detenerme un momento, porque este punto es profundamente importante. La Constitución no nació para proteger sistemas, la Constitución nació para proteger personas. Las normas no existen para que los ciudadanos se adapten ciegamente a ellas. Las normas existen para hacer realidad los derechos humanos. Y cuando una norma, un criterio administrativo o un procedimiento producen un resultado que pone en riesgo ese derecho, la pregunta ya no es únicamente si la norma fue aplicada correctamente. La verdadera pregunta es, ¿el resultado obtenido sigue siendo compatible con la Constitución y con la finalidad social del Infonavit? Ahora quiero hablar de un dato que pocas veces analizamos, la cartera vencida. Muchas personas la ven únicamente como un problema de los acreditados.
Yo la veo de otra manera. La cartera vencida también es un indicador de la eficacia del modelo con el que se administran los créditos. Y quiero hacer una pregunta muy sencilla. Si el criterio con el que hoy se fijan las mensualidades realmente corresponde a la capacidad de pago de los acreditados, ¿por qué la cartera vencida continúa siendo tan elevada?